No hay dolor más devastador que darte cuenta de que los hijos que una vez corrían hacia ti, con los brazos abiertos, ahora apenas te miran a los ojos, y que la conexión emocional que creías inquebrantable se está desmoronando silenciosamente, mientras tú sigues viviendo como si nada hubiera cambiado. Mi nombre es Sofía Morales, tengo 32 años, y durante los últimos 8 años he trabajado como psicóloga familiar especializada en relaciones entre padres e hijos. Pero lo que voy a compartir contigo no viene solo de mi experiencia profesional, sino de la crisis más dolorosa que viví con mis propios hijos cuando casi los perdí completamente sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Si estás viendo esto, déjame en los comentarios de qué país me escribes, porque necesito saber qué tan lejos puede llegar este mensaje que podría salvar la relación más importante de tu vida. Y si alguna vez has sentido que tus hijos se están alejando de ti, que ya no te buscan como antes, o que existe una distancia inexplicable que no sabes cómo cerrar, escribe el número 555 en los comentarios. Y si hay algo en tu corazón, de padre o madre, que te dice que llegaste a este video en el momento exacto cuando más lo necesitabas, cuando sientes que estás perdiendo a los seres que más amas en este mundo, entonces, prepárate, porque lo que voy a revelarte podría hacer la diferencia entre recuperar a tus hijos o perderlos para siempre en el momento más crucial de sus vidas. Hace exactamente 3 años, yo era una madre que tenía todo bajo control, al menos eso creía. Tenía 2 hijos hermosos, Valentina de 12 años y Sebastián de 9 años, ambos aparentemente saludables, exitosos en la escuela y comportándose de manera apropiada en público. Mi esposo Andrés, de 35 años, y yo habíamos construido lo que externamente parecía ser una familia modelo, con rutinas establecidas, actividades extracurriculares organizadas y todas las comodidades materiales que podíamos proporcionarles. Como psicóloga, me enorgullecía de aplicar en mi propio hogar las técnicas y principios que enseñaba a otras familias. Tenía horarios estructurados para mis hijos, sistemas de recompensas y consecuencias bien establecidos, y creía que estaba proporcionándoles todo lo que necesitaban para desarrollarse como personas equilibradas y exitosas. Pero había algo que no veía, algo que estaba ocurriendo gradualmente bajo la superficie de nuestra vida familiar aparentemente perfecta. Mis hijos se estaban enfriando emocionalmente hacia mí, perdiendo la confianza, la intimidad y la conexión genuina que habíamos tenido cuando eran más pequeños, y yo estaba tan ocupada manteniendo funcionando la logística de nuestras vidas que no me di cuenta hasta que casi era demasiado tarde. La primera señal brutal de que estaba perdiendo a mis hijos fue que dejaron de buscarme para compartir sus alegrías y sus problemas. Valentina, quien hasta los 10 años me contaba cada detalle de su día escolar, cada conflicto con sus amigas, cada emoción que experimentaba, gradualmente se había vuelto monosilábica cuando le preguntaba sobre su día. Al principio, atribuí este cambio a su desarrollo natural como preadolescente. Es normal, me decía a mí misma. Las niñas de su edad se vuelven más reservadas con sus madres, pero lo que no reconocí en ese momento era que la reserva normal de la adolescencia es muy diferente del enfriamiento emocional que resulta cuando los hijos pierden la confianza en que sus padres realmente los entienden y los aceptan incondicionalmente. Sebastián, mi hijo menor, había comenzado a mostrar señales similares, pero de maneras diferentes. Donde antes me buscaba cuando se lastimaba físicamente o cuando tenía pesadillas, ahora se las arreglaba solo o buscaba consuelo en su hermana mayor. Cuando le preguntaba si algo estaba mal, me respondía con un nada automático, que claramente era una barrera para evitar conversaciones más profundas. Lo más doloroso era que cuando mis hijos experimentaban momentos de felicidad genuina, ya no corrían hacia mí para compartir su emoción. Valentina había ganado un concurso de arte en la escuela, pero me enteré por una nota que la maestra envió a casa. No porque ella hubiera estado emocionada de contármelo. Sebastián había hecho un gol en su partido de fútbol, pero supe sobre su triunfo cuando escuché a Andrés felicitándolo. No porque él hubiera querido que yo estuviera ahí para celebrarlo. Estas señales me confundían porque desde mi perspectiva profesional,
Estaba haciendo todo correctamente. Les proporcionaba estructura, disciplina apropiada, oportunidades educativas y apoyo material. Pero lo que no me daba cuenta era que en mi enfoque en ser una madre perfecta, había perdido de vista lo que mis hijos realmente necesitaban de mí: presencia emocional genuina, aceptación incondicional y conexión íntima que fuera más allá de cumplir con mis responsabilidades parentales. La segunda señal brutal de que estaba perdiendo a mis hijos fue que comenzaron a mentirme, no sobre cosas grandes, sino sobre detalles pequeños de sus vidas que anteriormente habrían compartido naturalmente conmigo. Valentina me decía que había terminado su tarea cuando no era cierto, no porque fuera perezosa, sino porque había aprendido que era más fácil mentir que enfrentar mi reacción cuando las cosas no estaban perfectas. Sebastián había comenzado a inventar historias sobre lo que había hecho en la escuela, creando versiones de eventos que él pensaba que yo querría escuchar, en lugar de contarme lo que realmente había ocurrido. Estas mentiras no eran maliciosas, eran mecanismos de supervivencia emocional que mis hijos habían desarrollado para protegerse de lo que percibían como mi juicio constante y mis expectativas imposibles de cumplir. Lo más revelador fue cuando descubrí que Valentina le había contado a su abuela materna, mi madre Elena de 58 años, sobre un problema que estaba teniendo con una compañera de clase que la estaba molestando. Mi madre me confrontó preguntándome por qué Valentina no se sentía cómoda hablando conmigo sobre esta situación. Y yo me di cuenta con horror de que mi hija había buscado apoyo emocional en otro adulto, porque no confiaba en que yo respondería de manera que la ayudara en lugar de empeorar su situación. Sofía, me dijo mi madre durante esa conversación, que cambiaría mi perspectiva completamente. Valentina me dijo que no quería contarte sobre el bullying porque sabía que tú inmediatamente irías a la escuela y harías un escándalo que la avergonzaría frente a sus compañeros. Prefirió sufrir en silencio antes que arriesgarse a tu reacción. Esas palabras me devastaron porque me hicieron reconocer que había desarrollado un patrón de respuestas que, aunque bien intencionadas, habían enseñado a mis hijos que era más seguro mentirme o ocultarme cosas que ser completamente honestos conmigo sobre sus luchas y desafíos. La tercera señal brutal de que estaba perdiendo a mis hijos fue que comenzaron a preferir pasar tiempo con otros adultos o incluso solos en lugar de buscar mi compañía. Valentina había desarrollado una relación muy cercana con la madre de su mejor amiga, Carmen Rodríguez, de 38 años, quien tenía un estilo de crianza más relajado y menos estructurado que el mío. Cuando Valentina tenía la oportunidad de elegir entre pasar tiempo conmigo o ir a la casa de su amiga, invariablemente elegía ir con Carmen. Al principio, pensé que esto era normal porque los niños disfrutan de experiencias diferentes, pero gradualmente me di cuenta de que Valentina estaba buscando en Carmen algo que no estaba encontrando en casa: aceptación sin condiciones, conversaciones sin juicios y libertad para ser imperfecta sin consecuencias inmediatas. Sebastián había comenzado a preferir pasar tiempo con su abuelo paterno, mi suegro Ricardo, de 65 años, quien tenía más paciencia para sus intereses y hobbies de lo que yo había demostrado tener. Cuando Ricardo venía a visitarnos, Sebastián se iluminaba de una manera que ya no ocurría cuando llegaba yo del trabajo. Se quedaba pegado a su abuelo, compartiendo historias, mostrándole sus proyectos y buscando su aprobación de maneras que me hicieron dolorosamente consciente de que había perdido mi lugar como la fuente primaria de validación y apoyo en su vida. Lo más doloroso fue darme cuenta de que cuando mis hijos tenían tiempo libre, preferían estar en sus habitaciones, viendo televisión o incluso ayudando con tareas domésticas, antes que buscar oportunidades para conversar conmigo o incluirme en sus actividades. Habían aprendido, sin que yo me diera cuenta, que mi presencia venía acompañada de expectativas, correcciones y una agenda que hacía que los momentos juntos se sintieran más como sesiones de entrenamiento que como tiempo de calidad genuino. La cuarta señal brutal de que estaba perdiendo a mis hijos fue que dejaron de pedirme consejo o ayuda, incluso en situaciones donde claramente la necesitaban. Valentina
había comenzado a luchar con conceptos matemáticos en la escuela, pero en lugar de pedirme ayuda, prefería obtener calificaciones bajas antes que arriesgarse a una sesión de estudio conmigo, que sabía se convertiría en crítica de su falta de atención o esfuerzo. Sebastián había comenzado a tener pesadillas recurrentes, pero había desarrollado estrategias para manejarlas solo en lugar de venir a mi habitación, como había hecho cuando era más pequeño. Cuando finalmente me enteré de sus pesadillas a través de Andrés, me di cuenta de que mi hijo había decidido que era más seguro sufrir solo que arriesgarse a mi reacción, que podría incluir preguntas invasivas, sugerencias que él no estaba listo para implementar o cambios en su rutina que empeorarían su ansiedad. Esta independencia forzada no era el resultado de madurez natural, sino de una pérdida de confianza en que yo pudiera proporcionarles la ayuda que necesitaban, de manera que realmente los beneficiara, en lugar de crear más estrés o problemas. Mis hijos habían aprendido que era más fácil arreglárselas solos que navegar mis reacciones y expectativas cuando pedían apoyo. Lo que más me dolió fue descubrir que Valentina había comenzado a buscar información sobre temas sensibles como el desarrollo físico y las relaciones interpersonales en Internet y a través de amigas, en lugar de sentirse cómoda haciendo preguntas que sabía que yo, como madre y como psicóloga, estaba perfectamente equipada para responder. Había perdido mi rol como su fuente primaria de guidance y sabiduría porque había creado un ambiente donde sus preguntas se convertían en oportunidades para largas conferencias, que ella no tenía la paciencia o el interés de escuchar. La quinta y más devastadora señal de que estaba perdiendo a mis hijos fue que dejaron de mostrarme afecto físico espontáneo y comenzaron a tolerar, en lugar de buscar, mis expresiones de amor hacia ellos. Valentina, quien hasta los 10 años me abrazaba naturalmente cuando llegaba del trabajo, ahora me ofrecía abrazos rígidos y rápidos cuando yo iniciaba el contacto físico, pero nunca buscaba estos momentos de conexión por iniciativa propia. Sebastián había comenzado a esquivar mis intentos de besarlo en la frente o abrazarlo, no porque estuviera pasando por una fase normal de desarrollo donde el afecto parental se vuelve vergonzoso, sino porque había asociado mis expresiones físicas de amor con momentos donde yo estaba tratando de compensar por haber sido demasiado crítica o distante emocionalmente. Lo más doloroso fue darme cuenta de que cuando les decía te amo, mis hijos respondían automáticamente yo también te amo, pero sin la calidez genuina que estas palabras habían tenido en años anteriores. Sus respuestas se habían vuelto mecánicas, cumpliendo con una expectativa social en lugar de expresar un sentimiento genuino de conexión y afecto hacia mí. Esta realización me devastó porque me hizo consciente de que había perdido la intimidad emocional con los seres humanos que más amaba en el mundo y que esta pérdida había ocurrido gradualmente, día tras día, sin que yo me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo hasta que la distancia se había vuelto tan grande que era innegable. El momento de crisis total llegó durante una tarde que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre la maternidad y mi relación con mis hijos. Había llegado temprano del trabajo con la intención de sorprender a Valentina y Sebastián con una tarde especial juntos, pero cuando llegué a casa, los encontré en la sala viendo televisión con mi madre, quien había venido a cuidarlos después de la escuela. Lo que me partió el corazón fue la reacción de mis hijos cuando anuncié que había llegado temprano para pasar tiempo con ellos. En lugar de emoción o alegría, vi en sus rostros una expresión que solo puedo describir como resignación. Era como si estuvieran pensando, ahí va mamá otra vez con sus planes y expectativas, en lugar de, qué maravilloso que mamá quiera pasar tiempo con nosotros. Valentina me preguntó, con una madurez que me sorprendió y me dolió, mami, ¿qué tienes planeado que hagamos? Su pregunta reveló que había aprendido que mi tiempo con ellos siempre venía con una agenda, con objetivos específicos, con actividades estructuradas que yo había decidido que serían beneficiosas para su desarrollo, en lugar de tiempo libre genuino donde pudiéramos simplemente disfrutar de estar juntos. Sebastián añadió, ¿podemos quedarnos con la abuela un poquito más? Estábamos jugando algo divertido.
Su petición me hizo dolorosamente consciente de que mis hijos asociaban tiempo conmigo con trabajo, estructura y expectativas, mientras que asociaban tiempo con su abuela con diversión, aceptación y libertad para ser ellos mismos. En ese momento, mi madre me hizo la observación más dolorosa, pero más necesaria que había escuchado en años. Sofía, me dijo con una gentileza que no suavizó el impacto de sus palabras. Tus hijos me aman porque no tengo expectativas sobre cómo deben comportarse cuando están conmigo. Simplemente disfruto de su compañía tal como son. Pero contigo, siempre están tratando de cumplir con estándares que cambian constantemente y están cansados de sentir que nunca son suficientemente buenos para ti. Sus palabras me golpearon como un rayo porque reconocí inmediatamente su veracidad. Había convertido la maternidad en un proyecto de perfeccionamiento constante, donde mis hijos eran obras en progreso que siempre necesitaban corrección, mejora o dirección, en lugar de seres humanos preciosos que merecían amor incondicional y aceptación tal como eran en cada momento de su desarrollo. Esa noche, después de que mis hijos se habían ido a dormir, tuve una conversación honesta y dolorosa con Andrés sobre lo que estaba ocurriendo en nuestra familia. Le confesé mis observaciones sobre el enfriamiento de nuestros hijos hacia mí y le pedí su perspectiva sobre lo que podría estar causando esta distancia. Sofía, me dijo Andrés con una honestidad que había estado esperando el momento apropiado para compartir. He estado observando lo que está pasando durante meses y he querido decirte algo, pero no sabía cómo hacerlo sin herirte. Creo que has convertido la crianza en un trabajo de tiempo completo donde siempre estás evaluando, corrigiendo y tratando de optimizar cada aspecto de las vidas de nuestros hijos. Ellos nunca pueden simplemente existir en tu presencia sin sentir que están siendo juzgados o medidos contra algún estándar. Sus palabras confirmaron lo que había comenzado a sospechar, pero escucharlo articulado tan claramente me forzó a enfrentar una verdad devastadora. En mi intento de ser la madre perfecta, había perdido la capacidad de simplemente amar a mis hijos tal como eran, y ellos habían respondido protegiéndose emocionalmente de mi perfeccionismo constante. Cuando Valentina te cuenta algo sobre su día, continuó Andrés, inmediatamente empiezas a analizar si lo que hizo fue lo correcto, si podría haberlo hecho mejor, o qué lecciones debería aprender de la experiencia. Cuando Sebastián te muestra un dibujo, no puedes simplemente decir que es hermoso. Tienes que sugerirle cómo podría mejorarlo la próxima vez. Nuestros hijos han aprendido que es más seguro no compartir cosas contigo, porque saben que cada intercambio se convertirá en una oportunidad de aprendizaje en lugar de un momento de conexión. Esa conversación con Andrés me llevó a una crisis personal profunda donde tuve que examinar no solo mis métodos de crianza, sino también las motivaciones subyacentes que habían creado estos patrones destructivos. Me di cuenta de que mi perfeccionismo como madre había sido alimentado por mi inseguridad profesional y personal, por mi necesidad de demostrar que podía aplicar exitosamente los principios psicológicos que enseñaba a otros, y por mi miedo de que cualquier imperfección en mis hijos reflejara fallas en mi capacidad como madre. Durante las siguientes semanas, comencé a observar mis interacciones con Valentina y Sebastián con una conciencia nueva y dolorosa. Me di cuenta de que raramente tenía conversaciones con ellos que no incluyeran algún elemento de corrección, sugerencia o evaluación. Cuando Valentina me contaba sobre sus amigas, yo automáticamente analizaba la dinámica social y ofrecía consejos sobre cómo manejar las relaciones de manera más efectiva. Cuando Sebastián me mostraba algo que había construido con Legos, yo inmediatamente veía maneras de hacer la construcción más estructuralmente sólida o más creativa. Lo que me horrorizó fue darme cuenta de que había perdido la capacidad de recibir simplemente lo que mis hijos querían compartir conmigo sin sentir la necesidad de añadir valor, enseñar una lección o mejorar la situación de alguna manera. Había convertido cada momento de conexión potencial en una sesión de coaching que mis hijos experimentaban como crítica disfrazada de cuidado maternal. Decidí que tenía que hacer cambios dramáticos en mi enfoque de la maternidad si quería recuperar la conexión emocional con mis hijos
antes de que fuera demasiado tarde. Pero sabía que estos cambios no podían ser superficiales o temporales. Tenían que representar una transformación fundamental en cómo entendía mi rol como madre y cómo interactuaba con Valentina y Sebastián en base diaria. El primer cambio que implementé fue establecer lo que llamé zonas libres de mejora en nuestras interacciones diarias. Decidí que cuando mis hijos me compartieran algo sobre sus vidas, mi primera respuesta sería siempre recibir la información con interés genuino y aprecio, sin ofrecer consejos, correcciones o sugerencias, a menos que me pidieran específicamente mi opinión. Esta disciplina fue increíblemente difícil para mí, porque había desarrollado reflejos automáticos de evaluación y optimización que tenía que conscientemente suprimir. Cuando Valentina me contaba sobre un conflicto con una amiga, tenía que morderme la lengua para no inmediatamente ofrecer estrategias para resolver la situación. En lugar de eso, aprendí a responder con frases como «eso suena difícil» o «¿cómo te hizo sentir eso?», que invitaban a más comunicación, en lugar de cerrar la conversación con mi agenda de resolución de problemas. El cambio en las respuestas de mis hijos fue gradual pero notable. Valentina comenzó a compartir más detalles sobre sus experiencias cuando se dio cuenta de que no tendría que defenderse de mis sugerencias o justificar sus decisiones. Sebastián empezó a buscarme más frecuentemente para mostrarme sus creaciones, cuando aprendió que podía esperar admiración genuina en lugar de crítica constructiva. El segundo cambio que implementé fue crear tiempo diario específicamente dedicado a lo que llamé presencia pura con cada uno de mis hijos. Esto significaba tiempo donde no había agenda, no había objetivos educativos, no había estructura impuesta, sino simplemente la oportunidad de estar juntos y permitir que la conexión se desarrollara naturalmente. Con Valentina, establecí 30 minutos cada noche después de la cena donde podíamos hacer cualquier cosa que ella quisiera. Hablar, escuchar música, pintar uñas o simplemente estar juntas en silencio. Con Sebastián, creé tiempo cada mañana antes de la escuela donde podíamos jugar, construir algo juntos o simplemente acurrucarnos mientras despertaba completamente. Estos periodos de presencia pura fueron reveladores porque me mostraron aspectos de la personalidad de mis hijos que había perdido de vista en mi enfoque en su desarrollo y comportamiento. Descubrí que Valentina tenía un sentido del humor sofisticado y perspicaz que había estado ocultando porque sabía que yo analizaría sus chistes en lugar de simplemente reírme con ella. Sebastián tenía una imaginación creativa increíble que había estado manteniendo en privado porque había aprendido que yo siempre trataba de dirigir su creatividad hacia objetivos más productivos. El tercer cambio que implementé fue transformar mi lenguaje de crítica constante a afirmación intencional. Me di cuenta de que había desarrollado un patrón donde señalaba lo que estaba mal o lo que podría mejorarse mucho más frecuentemente de lo que reconocía lo que estaba bien o lo que apreciaba sobre mis hijos. Comencé a buscar activamente oportunidades para afirmar el carácter, los esfuerzos y las cualidades únicas de Valentina y Sebastián. En lugar de señalar que Valentina había dejado su mochila en el suelo otra vez, elegí anotar y comentar sobre cómo había ayudado a su hermano menor con sus tareas. En lugar de corregir la técnica de Sebastián cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, celebraba su perseverancia y valentía cuando se caía y se levantaba otra vez. Este cambio de lenguaje requirió reentrenar literalmente mi cerebro para buscar lo positivo antes de identificar lo que necesitaba corrección. Pero los resultados fueron transformadores. Mis hijos comenzaron a caminar más derechos, a sonreír más frecuentemente cuando me veían y a buscar maneras de ganar más de mis afirmaciones positivas a través de comportamientos que yo valoraba genuinamente. El cuarto cambio que implementé fue aprender a pedir perdón a mis hijos cuando mi perfeccionismo o mi crítica habían herido sus sentimientos o dañado nuestra conexión. Esto fue particularmente difícil para mí porque había operado bajo la creencia de que admitir errores ante mis hijos socavaría mi autoridad parental. Pero descubrí lo contrario. Cuando me disculpé con Valentina por haber criticado su elección de ropa,
de una manera que la había hecho sentir cohibida. Ella respondió con sorpresa inicial, pero luego con una calidez y apertura hacia mí que no había visto en meses. Cuando le pedí perdón a Sebastián por haber corregido su forma de contar una historia de manera que lo había hecho sentir tonto, él me abrazó espontáneamente por primera vez en semanas. Estas disculpas no debilitaron mi autoridad. Las fortalecieron porque demostraron a mis hijos que yo los valoraba lo suficiente como para admitir cuando había estado equivocada y que nuestra relación era más importante para mí que mantener una imagen de perfección parental. El quinto cambio que implementé fue involucrar activamente a mis hijos en decisiones familiares apropiadas para su edad, dándoles voz y voto en asuntos que los afectaban directamente. Me di cuenta de que había estado tomando decisiones unilaterales sobre sus vidas en nombre de saber lo que era mejor para ellos, pero sin considerar sus preferencias, personalidades o necesidades individuales. Comencé a preguntarles su opinión sobre actividades extracurriculares en lugar de inscribirlos automáticamente en lo que yo pensaba que sería beneficioso. Involucré a Valentina en decidir cómo decorar su habitación en lugar de imponer mi gusto estético. Permití que Sebastián eligiera entre diferentes opciones de entretenimiento para nuestras noches familiares en lugar de planificar unilateralmente lo que haríamos. Estos cambios les dieron a mis hijos un sentido de agencia y respeto que habían estado perdiendo, y los ayudaron a sentir que sus opiniones y preferencias importaban para mí, no solo su cumplimiento con mis expectativas. Los resultados de estos cambios fueron graduales pero profundos. Durante las siguientes semanas y meses, observé cómo mis hijos comenzaron a descongelarse emocionalmente hacia mí. Valentina empezó a buscarme nuevamente para compartir detalles sobre su día, sus amistades y sus preocupaciones. Sebastián volvió a correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, mostrándome proyectos y buscando mi atención y aprobación. Pero lo más significativo fue que mis hijos comenzaron a mostrar afecto físico espontáneo nuevamente. Valentina empezó a acurrucarse conmigo mientras veíamos televisión, algo que no había hecho en más de un año. Sebastián volvió a buscar abrazos y besos de buenas noches, y ocasionalmente trepaba a mi regazo mientras leía o trabajaba en la computadora. Estas pequeñas señales de reconexión emocional me llenaron de una gratitud y alivio que eran difíciles de describir. Me di cuenta de cuánto había extrañado la intimidad genuina con mis hijos y cuán vacío había sido mi rol como madre cuando se había reducido a cumplir funciones sin conexión emocional real. Uno de los momentos más emotivos en nuestro proceso de reconexión ocurrió aproximadamente 6 meses después de que había comenzado a implementar estos cambios. Valentina vino a mí con un problema que estaba teniendo con una maestra que ella sentía que la estaba tratando injustamente. En lugar de buscar a su abuela o a la madre de su amiga como había estado haciendo, me eligió a mí como la persona en quien confiaba para manejar la situación. Mami, me dijo con una vulnerabilidad que no había mostrado hacia mí en mucho tiempo. Sé que vas a ayudarme de la manera correcta. Confío en ti. Sus palabras me llenaron de una emoción que era difícil de contener porque representaban la restauración de la confianza que había perdido a través de mis patrones anteriores de reacción excesiva y control. Sebastián también comenzó a buscarme nuevamente cuando tenía pesadillas o cuando se sentía ansioso sobre situaciones en la escuela. En lugar de manejar sus emociones solo o buscar a otros adultos, volvió a verme como su fuente primaria de consuelo y seguridad emocional. Aproximadamente un año después de haber comenzado este proceso de reconexión, mis hijos me sorprendieron con algo que me hizo comprender cuán profunda había sido su transformación y la mía. Para mi cumpleaños, crearon un libro casero lleno de fotos, dibujos y cartas expresando su amor y aprecio por mí. Pero lo que más me impactó fueron las palabras específicas que usaron. Valentina escribió: Mami, me gusta que ahora cuando te cuento algo, me escuchas realmente y no tratas de arreglar todo inmediatamente. Me haces sentir que soy suficientemente buena tal como soy. Sebastián añadió: Mami, me gusta que ahora juegas conmigo sin tratar de enseñarme cosas todo el tiempo. Solo te diviertes conmigo
Sus palabras confirmaron que los cambios que había implementado no habían pasado desapercibidos y que habían experimentado una diferencia genuina en cómo se sentían en mi presencia y en nuestra relación. Durante los siguientes años, he continuado refinando y profundizando estos principios de conexión emocional con mis hijos. He aprendido que recuperar a tus hijos cuando se están enfriando hacia ti no es un proceso que se completa una vez, sino un compromiso continuo de priorizar la relación sobre la perfección, la conexión sobre el control y el amor incondicional sobre el amor condicional basado en el comportamiento. Ahora, a los 32 años, con Valentina de 15 años y Sebastián de 12 años, puedo testificar que tenemos una relación más fuerte, más auténtica y más íntima de lo que jamás tuvimos durante sus años más pequeños. Ellos me buscan activamente para conversaciones, consejos y compañía. Confían en mí con sus secretos, sus luchas y sus sueños. Y más importante, sé que se sienten genuinamente amados y aceptados por mí tal como son, no solo cuando cumplen con mis expectativas. A través de mi experiencia personal y mi trabajo profesional con cientos de familias, he identificado estrategias específicas que cualquier padre puede implementar hoy mismo para comenzar a reconectar con hijos que se han enfriado emocionalmente. La primera estrategia es implementar lo que llamo la regla de los primeros 5 minutos. Cuando tu hijo llega a casa de la escuela, cuando despiertas por la mañana, cuando regresas del trabajo, los primeros 5 minutos de interacción deben estar completamente libres de correcciones, preguntas sobre responsabilidades o cualquier agenda más allá de expresar alegría genuina de estar juntos. Durante estos 5 minutos, enfócate únicamente en recibir a tu hijo con calidez, preguntarle cómo se siente y demostrarle que tu primera reacción al verlo es felicidad, no evaluación de su comportamiento o cumplimiento de expectativas. Testi. La segunda estrategia es crear lo que llamo conversaciones de curiosidad pura. Al menos una vez al día, haz preguntas a tu hijo que no tengan agenda más allá de conocerlo mejor como persona. Preguntas como, ¿qué fue lo más interesante que aprendiste hoy? O, si pudieras cambiar una cosa sobre tu día, ¿qué sería? ¿O qué te hizo sonreír hoy? Estas preguntas invitan a tu hijo a compartir su mundo interior contigo, sin sentir que será juzgado o corregido por sus respuestas. La clave es escuchar sus respuestas con interés genuino y hacer preguntas de seguimiento que demuestren que valoras sus pensamientos y experiencias. La tercera estrategia es establecer tiempo de presencia total, donde tu teléfono está guardado, la televisión está apagada y tu atención está completamente enfocada en tu hijo. Esto puede ser tan poco como 15 minutos al día, pero debe ser tiempo donde tu hijo sabe que es tu prioridad absoluta. Durante este tiempo, permite que tu hijo dirija la actividad. Si quiere jugar, juega sin tratar de hacer el juego educativo. Si quiere hablar, escucha sin ofrecer soluciones. Si quiere simplemente estar cerca de ti en silencio, disfruta de su compañía sin sentir que necesitas llenar el silencio con conversación. La cuarta estrategia es practicar lo que llamo afirmación específica. En lugar de elogios generales como «eres un buen niño», ofrece afirmaciones específicas sobre carácter, esfuerzo o cualidades que observas. Noté cómo fuiste paciente con tu hermana cuando estaba frustrada. Me impresiona cómo sigues intentando aunque ese problema de matemáticas sea difícil. Aprecio cómo incluiste al niño nuevo en tu grupo en el recreo. Estas afirmaciones específicas ayudan a tu hijo a entender qué comportamientos y actitudes valoras, mientras simultáneamente construyen su autoestima y su conexión contigo. La quinta estrategia es aprender a pedir perdón cuando tus reacciones o palabras han herido a tu hijo. Esto no significa que pierdas autoridad parental, sino que demuestras que la relación es lo suficientemente importante para ti como para admitir cuando has estado equivocado. Una disculpa efectiva incluye reconocimiento específico de lo que hiciste mal, comprensión del impacto que tuvo en tu hijo y compromiso de manejar situaciones similares de manera diferente en el futuro. Si reconoces las señales de enfriamiento emocional en tus hijos, quiero que sepas que no es demasiado tarde. Los niños son increíblemente resilientes
y capaces de perdón cuando ven esfuerzo genuino de sus padres para reconectar y cambiar patrones destructivos. Pero también quiero que entiendas que reconectar con hijos que se han enfriado requiere humildad, paciencia y cambios genuinos en tu comportamiento, no solo en tus intenciones. Tus hijos han aprendido a protegerse emocionalmente de patrones que los han herido y necesitarán tiempo y evidencia consistente de que es seguro volver a abrirse contigo. El tiempo que tienes con tus hijos en casa es limitado y precioso. No permitas que el perfeccionismo, el control o las expectativas irreales roben la intimidad y conexión que debería caracterizar estas relaciones más importantes de tu vida. Tus hijos no necesitan una madre perfecta o un padre perfecto. Necesitan padres que los amen incondicionalmente, que disfruten genuinamente de su compañía y que los vean como seres humanos preciosos que merecen respeto, aceptación y afecto, no solo cuando se comportan perfectamente, sino especialmente cuando están luchando, creciendo y aprendiendo a navegar la complejidad de la vida. Mi nombre es Sofía Morales, tengo 32 años, y este es mi testimonio de cómo casi perdí a los hijos que más amo en el mundo debido a mi propio perfeccionismo y control, y cómo Dios me mostró el camino de regreso hacia sus corazones, a través de cambios que requirieron que yo creciera como persona y como madre. Si tus hijos se están enfriando hacia ti, no esperes ni un día más para comenzar el proceso de reconexión que podría salvar las relaciones más importantes de tu vida.